Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un programa más. Estamos ya en nuestro programa número 14 ya. Hoy estamos aquí, José Ramón, de nuevo en la Curia grabando y estamos con un invitado muy especial. Hoy estamos con el diácono Cristian, que ya vamos a conocer un poquito más de él. José Ramón. Hola, hola Josué, hola queridos hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Como lo dice Josué, bueno, hoy tenemos un invitado especial, así como los demás que han estado junto a nosotros, pero él tiene la particularidad de que primero es un diácono de nuestra diócesis y un futuro presbítero, si Dios lo permite, creo que dentro de poco tiempo ya en nuestra iglesia. Así que, Cristian, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir este espacio por acá. Creo que es importante tener estos espacios en la diócesis, ¿verdad? Para compartir de manera más cercana con todos nuestros fieles, ¿verdad? Y creo que es un espacio bonito y importante. Muchas gracias. A usted las gracias. Y bueno, la primera pregunta es muy fácil. Cuéntenos quién es Cristian. Bueno, tal vez un poquito con historia y demás. Adelante, Perfecto. como usted quiera. Bueno, yo soy proveniente de Palmares, de un pueblo que se llama Candelaria. Tengo una familia, somos cinco miembros. Tengo un hermano y una hermana, ¿verdad? Yo soy el mayor. Eh, Vamos a ver, en medio del contexto familiar, ¿verdad? Y en medio del pueblito, compartir mucho, ¿verdad? Compartir mucho con las personas de la comunidad, incluso a nivel eclesial, ¿verdad? Durante el tiempo de mi infancia y mi juventud. Entonces, por ahí pude ser lector, fui monaguillo de niño, fui catequista, estuve en el Consejo Económico cuando se suponía no podía, no era mayor de 18 años, ¿verdad? Estuve en pastoral juvenil en mi pueblo y demás, entonces un poquito esa es mi historia, ¿verdad? Estudié 2 años de ingeniería industrial en la UCR cuando después de empezar a estudiar empieza la inquietud vocacional, ¿verdad? Y ahí fue donde empecé a discernir esta inquietud que el Señor sembró en mí hasta el día de hoy, ¿verdad? Intentando responderle. Entonces un poquito, ¿verdad? De lo que soy en mi historia, así a grandes rasgos, ¿verdad? A grandes rasgos. Me gusta mucho, les decía a Ramón y a Josué, la tecnología y todos estos temas, ¿verdad? Es parte como de esos hobbies que tengo, ¿verdad? Y en medio de la experiencia como diácono, entonces de ahí en uno u otro modo uno lo puede poner en práctica con las comunidades y demás. Claro. Bueno, cuéntenos un poquito ya más detallado cómo era el niño Cristian. Ujú. Y como cualquier niño, ¿verdad? Si a mí me preguntan que siempre tuve la inquietud vocacional, tengo que decir que no, ¿verdad? Yo crecí como cualquier niño jugando fútbol, jugando Nintendo, ¿verdad? En algún momento y compartiendo, ¿verdad? Con los niños de la comunidad y demás, incluso con un grupo de niños muy cercano, ¿verdad? A mi casa, que ahí íbamos a un plantel que había al frente de la casa y jugábamos fútbol y pasábamos agarrados de las mechas y peleando y jugando y, ¿verdad? Entonces, más o menos eso fue mi infancia, ¿verdad? Lo normal de cualquier niño. Qué travieso, tranquilo, ¿cómo No, era? yo era tranquilo, no me jalaba tantas tortas. ¿Será que sí? Sí, sí. Cristian, y su juventud, ya el tiempo de Ajá. colegio. Ujú. Bueno, yo estudié en el Colegio Bilingüe de Palmares, en el del centro. Eh, O sea que tiene Vamos a ver. facilidad en inglés y todo. Ajá, exactamente, un poquito, no tanto. Pero fue muy divertida, ¿verdad? El tiempo de colegio y creando amistades que todavía son muy significativas para mí, ¿verdad? Gracias a Dios siempre he sido buen estudiante, no porque estudie mucho, sino porque fácilmente saco las tareas adelante, ¿verdad? Entonces eso me dio esa oportunidad, ¿verdad? De crear vínculos muy importantes con compañeros de colegio y con personas muy cercanas. Entonces fue un tiempo, una etapa muy bonita, ¿verdad? No era tan tortero, ¿verdad? No era tan tortero, incluso no era de escaparme mucho, pero en alguna ocasión, ¿verdad? Por ahí, de ahí uno en su juventud, ¿verdad? Y en estos temas, en alguna ocasión así escaparse de alguna clase o demás, ¿verdad? Creo que Lo normal, lo lo normal. normal, sí. Un No, saludo, no era tortero. un saludo a los maestros, a los profesores de Cristian, un saludo. Más que todo cuando quedaba alguna clase encajonada. Sí, pero no, ¿Y no no. vieron? No, no.
Enamorados, si no vieron, no. Sí. Ahí sí. Termina la parte del colegio y nos dice que entra a estudiar Ingeniería industrial en la UCR. Cuando yo terminé el colegio no tenía claro qué quería hacer, ¿verdad? Me movía por el lado de las ingenierías porque siempre me ha gustado la matemática y demás, ¿verdad? E incluso este tema, bueno, lo que la ingeniería tiene que ver, ¿verdad? Este tema manual de crear, de formar, ¿verdad? De diseñar y todo esto. Entonces, por eso yo escogí ingeniería industrial, incluso pensando en que era la ingeniería que daban más cerca de donde yo vivía, porque yo matriculé en San Ramón, ¿verdad? Tuve la oportunidad de matricular incluso donde yo quisiera. Entonces, por esa facilidad busqué el lugar más cercano. Entonces, matriculé en ingeniería industrial en San Ramón, estuve un año de la carrera tranquilo, ¿verdad? Terminando el primer año, empieza a sembrarse en mí la inquietud de algo más, algo distinto, ¿verdad? Yo no sabía qué era yo podría decir así como una disconformidad con lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero todavía no lo tenía claro. Entonces, yo lo primero que pienso es cambiar de carrera a una ingeniería en informática o algo por el estilo, ¿verdad? Que no era tampoco descabellado cambiarse de carrera, no me iba tan mal, digamos, en la UCR no me iba tan mal. Entonces, me empiezo a pensar en qué posibilidades y es ahí donde se siembra la inquietud vocacional. Pero en medio de esa inquietud, al principio yo no sabía para qué era la inquietud. Le tengo una pregunta. ¿Cómo se da cuenta, Cristian, que existen los encuentros vocacionales? ¿Cómo le llega a usted esa información? Porque año a año, por ejemplo, en la diócesis vemos que se lanza un eslogan, se lanza una publicidad, pero ¿cómo le llega a Cristian ya específicamente como la invitación, encuentros vocacionales? Es parte del proceso de ir discerniendo, porque yo estaba con esa inquietud en el corazón ya cuando empiezo mi segundo año de universidad y estoy con esas grandes inquietudes y con una gran incertidumbre de qué podía hacer. Y en ese momento yo coordinaba pastoral juvenil y demás en mi pueblo y entonces llegué un día a la sacristía y el sacristán me dice, llévele estas invitaciones a los muchachos de pastoral juvenil, tal vez alguien sale. Y yo con aquello por el corazón, en el corazón que nadie sabía, pero yo, ay, ¿por qué me llegan estas cosas? Nunca me habían llegado y ahora me llegan estas cosas. En aquel momento había un muchacho en el seminario de mi pueblo, Franklin, ¿verdad? Y también en esos primeros meses de ese año, en alguna oportunidad Franklin conversó conmigo y me dijo, ¿usted no le gustaría hacer procesos vocacionales? Y yo con aquello adentro y yo, no, tranquilo, yo estoy bien. Pero al final todo eso sumó para que yo me diera la oportunidad de ir a descubrir, a ver qué era lo que el Señor quería. O sea, le dijo el sacristán, a ver quién sale, y salió el coordinador. Y salió el coordinador. Era para usted más bien. Exactamente, Sí. digamos, y yo digo que es parte de las cosas de Dios, ¿verdad? Ujú. Y nadie sabía que yo tenía aquel dolor y aquella inquietud por dentro y era como un golpe constante, ¿verdad? Tal vez alguno de los muchachos, y yo revisando aquella información y yo decía, ay no, pero esto no. Llegaba Franklin, me invitaba y yo, uy, no, pero no. Y en alguna ocasión ya conversé con el párroco y en aquel momento el padre Guillermo fue el que me envió, ¿verdad? O me hizo la invitación a ir a los encuentros vocacionales ya directamente. Bueno, este podcast seguramente lo van a ver, por ejemplo, muchachos que están con alguna inquietud o incluso los que están este año haciendo encuentros. ¿Cómo fue ese año de encuentros vocacionales? ¿Cómo fue el primer día? Porque ya usted nos está diciendo que era, no, esto no, esto no. Pero se decide, llega y bueno, ¿cómo vive Cristian todos esos meses de encuentro, todo ese proceso fuerte de discernimiento? ¿Y qué siente Cristian cuando llega ya a la parte final y ya se ve la posibilidad concreta de una vocación? Con mucho miedo, yo viví los encuentros con mucho miedo. Incluso yo lo cuento como algo gracioso. Yo el primer día que pude venir a los encuentros, en aquel momento el padre Jonathan era vicario en Palmares y él nos trajo en carro a dos muchachos de Palmares.
Y yo decía, Señor, si esto no es lo que usted quiere, que el carro se quede varado, que pase algo y yo me devuelvo para la casa tranquilo. Yo me devuelvo para la casa tranquilo, yo no tengo ningún problema. Y no, ya, y obviamente no se quedó varado el carro, ¿verdad? Y no, siempre fue con mucho miedo. Incluso yo decía, si me dicen que no, tranquilo, me voy para la casa, tranquilo, se me olvida esto, cambio de carrera, sigo estudiando y demás, ¿verdad? Entonces, siempre fue esa lucha interna de un yo, ¿verdad? Que de cierto modo por el miedo no quería responder, ¿verdad? Y el Señor que me iba empujando y me iba diciendo, sí, pero sí, pero por aquí es, ¿verdad? Y el tiempo de proceso fue un tiempo de darme cuenta, ¿verdad? De la oportunidad que tenía tan bonita de encontrar este camino hacia la plenitud, ¿verdad? Y hacia la felicidad que Dios me estaba poniendo enfrente, ¿verdad? Entonces, al final de los procesos, no puedo decir que no tenía miedo, todavía tenía mucho miedo, ¿verdad? Pero fue aventurarme a darme la oportunidad, que si la iglesia decía así, entonces yo también responderle de manera afirmativa en estos procesos, ¿verdad? Vocacionales que iban concluyendo, pero este proceso de seminario que iba a iniciar. Entonces fue incluso recibir la noticia de que tenía el visto bueno para ingresar al seminario, para mí fue una sorpresa muy bonita. Incluso en ese momento, después, llegaron a mi casa, en mi casa estaban las llaves del templo, de mi comunidad, y llegaron a pedir las llaves, ¿verdad? Para ir a abrir y rezar la coronilla. Y entonces yo tuve la oportunidad, recién dada la noticia, de ir al templo y rezar la coronilla con las personas que llegaron en aquella ocasión, 3 señoras, ¿verdad? Y ellas, yo les pude comunicar, ¿verdad? Yo les dije lo que me estaba pasando y rezamos por eso también, ¿verdad? Entonces ya eran parte de lo que Dios, ya yo tengo que verlo así, fue Dios, ¿verdad? Fue la mano de Dios. Cristian, termina ese proceso de encuentros, se da cuenta y entra al seminario, inicia el proceso. Sí, más miedos. Más miedos. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de miedos entonces? Siempre, ¿verdad? El miedo de equivocarse, ¿verdad? Primero el miedo de que si esto era el camino que el Señor quería para mí, si este era el lugar correcto, ¿verdad? En un primer momento. El proceso de seminario, Ramón es testigo, ¿verdad? Exige mucho y va teniendo sus etapas, ¿verdad? Entonces, al final de la segunda etapa de formando discípulos, ¿verdad? Se le pide a uno como una respuesta un poquito más concreta, ¿verdad? De si uno quiere seguirse formando. Entonces, el miedo tuvo que cambiar en ese cuarto año, ¿verdad? El miedo, tuve que ir discerniendo cuál era el miedo. Entonces, yo al principio decía, miedo a estar equivocado, ¿verdad? Y el miedo después fue cambiando. Entonces, el miedo después fue miedo a equivocarme yo, ¿verdad? A cometer un error, a vivir alguna situación, ¿verdad? Alguna equivocación grave. Y entonces fue discernir, ¿verdad? ¿Por qué ese miedo? Bueno, qué dicha que tengo ese miedo, porque quiere decir que quiero hacer las cosas bien, ¿verdad? Y entonces, si eso está en mi corazón, quiere decir que yo quiero responderle a Dios desde esta vocación, pero de una buena manera. Entonces, fue darme cuenta que ese miedo más bien era una oportunidad, ¿verdad? Para seguir avanzando en el proceso y para hacer las cosas bien. Entonces fue convertir ese miedo, ¿verdad? Y verlo de una manera distinta. Ya después entra la última etapa, la etapa de formando pastores, y ya con eso un poquito más en claro, ¿verdad? Un poquito más consciente, ya informarse desde esa realidad, desde esa perspectiva, ¿verdad? De que haré todo lo posible para no equivocarme, para no fallar, para hacer las cosas bien, para poder entregar mi vida completamente en esta vocación, ¿verdad? Bueno, Cris, un diácono a las puertas de la ordenación. Le iba a preguntar que si se podía decir, pero bueno, ya lo dijeron en una misa en catedral hace algunos días. Este podcast ciertamente lo estamos grabando. Hoy es 13 de septiembre. 13 de septiembre. Quiere decir que de ayer, en un mes, Cristian estará postrado en catedral, ni más ni menos que para recibir la ordenación presbiteral. Entonces, Cris, ¿cómo se siente
Porque normalmente no se le pregunta mucho al diácono, o quizás normalmente no es algo que se escucha mucho, pero ¿qué siente un diácono de frente a estar a un mes de recibir la ordenación? Es que está así a flor de piel todo. Sí, mucha ilusión, porque considero que los temores que podían haber, eh, por lo menos ya de lo que he vivido, ¿verdad? Creo que fue más en la ordenación diaconal, porque es el paso a la vida de estado clerical, digamos, ¿verdad? Yo ya soy clérigo. Pero ahora lo que hay es mucha ilusión, ¿verdad? Mucha ilusión porque ya ese paso de conocer al clero ya se dio, ya ese paso de conocer cómo es estar en una comunidad a tiempo completo, de compartir a nivel pastoral, a estar a cargo de algunos grupos, ya eso lo he estado viviendo. Entonces esos miedos ya se superaron, ¿verdad? Ahora es mucha ilusión porque al fin, digamos, puede uno llegar a vivir aquello tan esperado, ¿verdad? Y yo pensaría que esto es como la ilusión que vive una pareja cuando se va a casar en un matrimonio o demás, ¿verdad? Ujú. El punto de sentir esa ilusión de lo que vendrá, ¿verdad? De lo que vendrá, de lo que se ha soñado vivir, creo por ahí. Eso es lo que siento. Es una mucha ilusión, un deseo grande de que llegue ese día. Ciertamente el diácono ya es consagrado, usted bendice, celebra algunos sacramentos, pero por ejemplo, su primera misa, Ujú. ya va a poder conferir el sacramento de la reconciliación. Hablamos un poquito de su primera misa, cómo cómo se está visualizándose usted en su primera misa. Para mí un elemento muy importante porque ya, y la vocación mía nace ahí, ¿verdad? En medio de un contexto y un pueblo en concreto. Para mí mi pueblo, Candelaria, es muy importante. Mi historia vocacional, ¿verdad? Fue donde aprendí a vivir en comunidad, en donde aprendí a vivir mi experiencia de fe, en donde se me confiaron algunos servicios que yo en aquel momento no sabía, ¿verdad? Y hay un muchacho de 13 años con algunos servicios que ya no era consciente, ¿verdad? Entonces, la comunidad que confía en uno, la comunidad que le ayuda a uno a caminar, que le enseña a uno a caminar, comunidad con la que caminé al lado de, ¿verdad? Porque ahí están muchos hermanos con los que compartimos procesos de evangelización, eh, festejos patronales, carreras de una cosa, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y por lo menos siempre ha sido mi ilusión celebrar la primera misa ahí en mi pueblo, ¿verdad? Con aquella gente donde mi fe creció. Y ya, y yo podría decirlo así, donde mi fe nació, porque el bautizo en el centro de Palmares, yo estaba muy pequeño, ¿verdad? Pero la comunidad que me vio, que me educó en la fe y demás, es mi pueblo, ¿verdad? Y entonces siempre ha sido esa ilusión de poder celebrar ahí con ellos. Celebraré Dios primero el 14 de octubre a las 10 de la mañana, misa votiva en honor a la Virgen Santísima, ¿verdad? La patrona de mi comunidad, la Virgen de Candelaria. Entonces, ha sido esa ilusión de esos preparativos, de sentir la ilusión de compartir un don tan grande que se me va a dar, ¿verdad? Con aquellas personas que son tan importantes para mí. Entonces, es esa oportunidad, ¿verdad? Yo digo, es un don de Dios poderlo vivir, ¿verdad? Un don de Dios. Uno sabe, no es la primera misa de uno, ¿verdad? Es, la misa es del Señor y es de la iglesia, ¿verdad? Uno es consciente de eso, ¿verdad? Pero por lo menos uno sentir que uno en ese momento va a ser por primera vez instrumento del Señor para aquellas personas con las que ha compartido tanto, ¿verdad? Y aquellas personas que han orado por uno y aquellas personas que se han acercado todo el tiempo y han preguntado cómo va el camino vocacional, aquellas personas que han estado pendientes, aquellas personas con las que hemos compartido la pérdida incluso de personas muy queridas en la comunidad, ¿verdad? Personas que estaban ilusionadas con verlo a uno ya ordenado, ¿verdad? Es un sentimiento muy bonito. Ujú. Ujú. Sí. Bueno, Cris, sin duda alguna que esta primera parte creo que es una parte muy fuerte, vocacional, es una parte muy bonita de escuchar esta historia desde aquel niño que fue monaguillo, de aquel muchacho en pastoral juvenil y ahora
un diácono que está a días de recibir esta ordenación presbiteral y de cumplir un sueño. Cuando usted decía, los miedos no están, es porque los miedos pasaron a ser certezas, ¿verdad? Y sin duda alguna, por lo menos yo que lo pude conocer bastante desde su inicio, es un cristian totalmente diferente. Qué dicha. Es un cristian distinto porque, como dice San Pablo, el Señor va capacitando a aquel que llama. Entonces, desde ya sepa que vamos a orar mucho por usted y hagamos una publicidad. Si Dios lo permite, estaremos también el 14 con Cristian allá para que los que no puedan desplazarse a Candelaria y por supuesto puedan también vivir esta parte con el diácono Cristian, que es sumamente importante. Pero bueno, aquí no terminamos el podcast. Vamos a iniciar con los segmentos, Josué. Muy bien, vamos a empezar con el primer segmento, que son 18 preguntas random que nadie le ha hecho, pero nosotros se lo vamos a hacer. Ay, ¿Ok? Ave María Purísima, decía un formador de seminario. Hermano, la primera pregunta, ¿un sueño que tenía de niño? Vamos a ver, yo nunca me imaginé, ¿verdad?, estar en esto, ¿verdad? De niño nunca me imaginé. Yo pensaba, ¿verdad?, en algún momento, los sueños de niño, ¿verdad?, ser piloto, ¿verdad? En algún momento ser abogado, ¿verdad? Pero sí, ya el Señor le va sembrando a uno luego sueños distintos. Pero sí, esos eran mis sueños de niño. Okay. Lo primero que hace cuando se levanta y lo último que hace antes de irse a dormir. Ahora es una gran tentación el teléfono, ¿verdad? Revisarlo. Siempre intento, ¿verdad?, de empezar el día como, ¿verdad?, la iglesia nos lo pide, orando, ¿verdad?, y terminar el día orando, ¿verdad? Pero a veces el teléfono es una gran tentación de cuando uno terminó de rezar las completas, revisar un momentito tal vez redes sociales y demás. Entonces es un reto todos los días, ¿verdad? A ver cómo lo termino. Pero yo en la mayoría de ocasiones se puede vencer, ¿verdad?, la tentación de revisar tal vez un rato Facebook o de ver algo, YouTube ¿verdad?, o demás. Entonces siempre intento terminar con la oración y empezar mi día, ¿verdad?, con la oración, no dejar que el teléfono se adueñe de mis ratos. Sí. Claro. Un objeto que no le puede faltar a salir de casa. Ya, el teléfono, sí es. Sí. Es un vicio. El teléfono se convierte en un objeto así que uno... Es que hoy por hoy es una herramienta muy importante. Es una herramienta, sí, porque uno sabe que cualquier cosa que pase en la parroquia o en la casa de uno o con algún grupo, todo le llega al teléfono, ¿verdad? Y cualquier pregunta, digamos, cosas muy sencillas a cosas un poquito más serias, ¿verdad? Todo en el teléfono. Sí. ¿Conserva Cristian algo de cuando era niño? Sí, claro, sí. Yo soy muy fantasioso, digamos, me gusta mucho y el tema, no sé, siempre el tema de las caricaturas y todo esto, ¿verdad? Y todo esto de leer algún cuento, alguna historia, ¿verdad? En este ámbito de la fantasía a mí me gusta mucho, ¿verdad? Entonces, eso queda mucho del niño, ¿verdad? De ese mundo de fantasía que es bonito, ¿verdad? Un mundo de sueños. ¿Y de eso tiene algo? Material, así, una imagen, un muñeco, un libro, ¿tiene algo de...? Sí, claro, yo en algún momento armé un robot de Gundam, ¿verdad? Por ahí hace poco pude ir a la Feria Internacional del Libro, ¿verdad? Y mi hermana me convenció de que comprara el primer tomo de un manga, ¿verdad? De mi anime favorito, entonces por ahí ya tengo el primer tomo, ¿verdad? Pero es esa ilusión de esas cosas, ¿verdad? De ese tema fantasioso, de esas historias y demás, ¿verdad? Entonces, ahí están. Cristian, la mayor travesura de su vida. Sí, me jalé una torta. Ay. Yo no he sido tan travieso, ¿verdad? Más bien, a mí me cuesta mucho mentir y ocultar las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que nunca he sido tan travieso. En algunas ocasiones con mi hermano, ¿verdad?, nos jalamos alguna torta, tal vez quebrar algo en la casa o no sé, una vez tal vez quebrar algún bombillo o algo, ¿verdad?
un poste eléctrico, algo así, ¿verdad? Pero nosotros intentamos nunca ser así traviesos, ¿verdad? Tal vez fueron cosas así que pasaba y después uno llegaba arrepentido a contarle a la mamá, ¿verdad? Ok. ¿El hábito mejor que tiene? Ay, ¿cuál puede ser un buen hábito? No, los hábitos que se van inculcando en el proceso de formación, ¿verdad? De ahí esta vida la sostiene la experiencia espiritual, ¿verdad? De encuentro con el Señor. Y entonces esos hábitos que ya a lo largo del proceso de formación del seminario va uno apropiándose, ¿verdad? El tema de la oración en distintos momentos del día, ¿verdad? Algo que le queda a uno muy inculcado es tener el día organizado, ¿verdad? Que uno sabe a qué horas tiene cada cosa, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso a estas alturas es muy importante, más ya uno empezando a vivir en medio del ministerio, ahora el ministerio diaconal, ¿verdad? Ya después el ministerio presbiteral ha sido muy importante. Y hay uno en la parroquia tiene que manejarse con un orden, Ujú. ¿verdad? ¿Un hábito que le gustaría mejorar o cambiar? Ajá, vamos a ver. Eh, en las tardes, siempre después de almuerzo, le queda a uno un ratito como para descansar, ¿verdad? Yo no, digamos que ese ratito yo lo utilizo para ver televisión o para leer algo, ¿verdad? Además, es un rato que yo no lo tengo, digamos que todavía lo tengo para ocio, ¿verdad? Todavía lo tengo para ocio. Pero sí me gustaría crear un hábito de algo enriquecedor para mí, ¿verdad? Y ha sido el intento, ¿verdad? Desde que he iniciado en la parroquia, aprovechar ese ratito para algo que sea enriquecedor, ¿verdad? Sí he leído algún libro, pero tal vez no soy constante en terminar el libro en esos horarios y demás, Ujú. que es un hábito bueno que puede ir quedando. Ujú. ¿Su mayor fobia o miedo? Yo soy muy pendejo para las alturas, sí, me da como vértigo, Ujú. sí. Se subas en el campanario arriba, no, no. Ah, pienso en un temblor. Una vez subí al campanario de Grecia, a una de las torres de Grecia. Ajá. Y esas torres, como dije, es de hierro, entonces se hace para todas partes. Ay, no, que me agarraba de todo. Es una de las fobias más fuertes que tengo. Ok. Cristian, cuando era adolescente, ¿qué es lo que más le gustaba hacer? Era más jovencillo. Ajá. Compartir rato con mis amigos y con mis compañeros de colegio, ¿verdad? Tenía un grupo de amigos que disfrutábamos cosas en común, entonces íbamos que es que a hacer trabajos y nos poníamos a ver alguna película o alguna serie, ¿verdad? Y pasábamos la noche viendo esa película o nos dábamos una tanda de 3 películas en una noche. Entonces sí, compartir esos espacios. Ujú. Ujú. ¿Qué consejo le daría al Cristian de su juventud? Y que no tenga miedo, que vale la pena. Porque sí, siempre ha sido ese tema de vencer la inseguridad y de vencer esos miedos por sobrepensar las cosas, creo yo, ¿verdad? De pensar que uno se va a equivocar sin tener ningún motivo, ¿verdad? Entonces no tenga miedo, no sobrepiense las cosas, ¿verdad? Déjese llevar por el Señor. Esas de las cosas que yo creo que me diría. Muy bien. ¿Qué es lo más chido y lo más difícil de ser seminarista o diácono? Bueno, es que son dos mundos distintos. Ok. Sí, son dos mundos distintos. De ser seminarista, compartir experiencias, ¿verdad? Compartir experiencias enriquecedoras, ¿verdad? Con los compañeros, porque se dan muchas oportunidades, ¿verdad? De compartir más allá de lo superficial, ¿verdad? Entonces, eso es de las experiencias más bonitas que tiene el seminario, ¿verdad? Poder compartir esas experiencias. Y como diácono, tengo que decirlo así, es muy, muy lindo poder compartir momentos de consejería con las personas, ¿verdad? E incluso para mí es una gran ilusión el poder celebrar los matrimonios, ¿verdad? Poder presenciar los matrimonios ha sido una experiencia bonita, ¿verdad? Porque puede uno retar a las parejas que están recién casadas
a vivir un estilo de vida santo, ¿verdad? En un matrimonio santo, como el Señor lo quiere. Y creo que se da esa oportunidad, ¿verdad? De ser más cercano con aquellas dos personas que están ahí delante del altar, ¿verdad? El primer matrimonio que hice, les decía al inicio de la celebración, les dije, ¿están nerviosos? Me dicen, sí, y yo también, porque este es el primer matrimonio, entonces todos estamos nerviosos, sigamos adelante. Pero es eso, poder compartir de una manera más cercana con personas que están dando un paso importante en su vida, ¿verdad? Es que es más que cualquier celebración, ¿verdad? Son personas que están decidiendo dar un paso importante y poder uno acompañarles, poderles dar una palabra de aliento y demás, es muy bonito. ¿Y lo más complicado? ¿Lo más difícil? De las dos cosas, Sí. como seminarista es complicado ser obediente y abrir el corazón. Yo creo que es uno de los más grandes retos que tiene uno como seminarista, pues, porque uno quiere llevar el camino como uno quiere, ¿verdad? No como se le está mostrando. Y eso es renunciar a muchas convicciones y a muchas cosas que usted pensaba estaban bien, pero que necesitan ser pulidas, ¿verdad? Y eso es difícil, no es nada fácil. Y como diácono, yo me he sentido muy bien, ¿verdad? Me he sentido muy bien. No sé si será porque ya hay cosas pulidas, ¿verdad? Y demás. Pero yo siento que la mayoría de cosas que he vivido hasta ahora han sido muy enriquecedoras y muy lindas. Posiblemente es porque es un tiempo muy corto, ¿verdad? Todavía estamos digamos así, en la luna de miel del diaconado, ¿verdad? Viviendo los primeros meses como diácono y ya viene la ordenación presbiteral. Entonces, siento que no da chance de ver cosas malas, ¿verdad? O cosas que diga uno, qué complicado, qué difícil. Sí. Sí. Ok. Bueno, una persona que a usted le gustaría conocer. Y me gustaría conocer al Papa, ¿verdad? Poder conversar y demás, su sabiduría y demás, ¿verdad? A No he todos. tenido posibilidad de ir incluso a ninguna jornada de la juventud ni nada, ¿verdad? Entonces creo que es todavía una ilusión que hay de que se pueda dar en alguna oportunidad. Ok. Cristian, si se puede volver el pasado, quisiera volver a vivir algo. Es que siempre, digamos, lo vería como una gran tentación de querer vivir cosas pasadas, pero el tema es que regresar al pasado implica de cierto modo cambiar cosas que hoy me constituyen como persona y de las cuales yo estoy agradecido, ¿verdad? Entonces, no, porque podría cambiar las cosas y vivir algo distinto, ¿verdad? Entonces, no, yo estoy agradecido con mi historia, con los momentos difíciles y los momentos buenos, ¿verdad? Entonces siento eso, ¿verdad? Podría ser una gran tentación, pero es querer regresar al pasado intentando uno cambiar cosas o acontecimientos, ¿verdad? Y entonces no me parece que sea tan correcto, ¿verdad? Está muy bien. Tres personajes históricos con el que le gustaría sentarse a tomar un café. Ay, vamos a ver. Puede ser cualquiera. Digamos, a mí me gusta mucho, como les decía, el tema de la tecnología y demás, el tema de la ciencia, digamos, nunca me costó la ciencia en el colegio y demás, entonces, digamos que hay figuras de ese ámbito que me gustaría conocer grandes santos, ¿verdad? Y me gustaría conocer incluso personas del inicio de nuestra iglesia, ¿verdad? De la iglesia primitiva. Entonces, si yo tuviera que decir nombres, a mí me encantaría conocer a San Pablo, ¿verdad? Y tomar un café con San Pablo y pelearme con San Pablo un rato, ¿verdad? Eh, por todo lo que podría ser enriquecedor, ¿verdad? A nivel científico, claro que con Albert Einstein, ¿verdad? Me encantaría, me encantaría todo, todo su pensamiento, ¿verdad? Incluso en algún momento que pude presentar en el seminario un curso de filosofía de la ciencia, recuerdo que hice una presentación sobre la ley de la relatividad y demás. A mí esos temas me fascinan, me agradan y me gusta leer y me gusta conocer, ¿verdad? Entonces, de la teoría de la relatividad, ¿verdad? Son figuras que considero sería muy interesante, ¿verdad? Poder estar
Claro que con San Francisco de Asís, ¿verdad? Con Don Bosco, ¿verdad? Que son santos que considero son santos que su historia me ha marcado y que su historia me parece sumamente importante, ¿verdad? Sumamente importante, incluso para convicciones y cosas que yo creo, ¿verdad? Muy bien. Si no se hubiese dedicado a hacer lo que hace ahora, o sea, diácono, ¿qué le hubiese gustado hacer? Yo hubiera terminado, sí hubiera terminado estudiando algún tema de informática, Ujú. sí, sí. Incluso mi hermano es programador, ¿verdad? Y cuando él empezó a estudiar programación, yo fui uno de los que le dije, ¿verdad? Y que era una gran oportunidad, que es bonito, que todo, ¿verdad? Y él entró a la carrera de programación, ¿verdad? Y todavía cuando él estaba estudiando los primeros cursos, yo pues, le podía ayudar en algunas cosas, ¿verdad? Y entonces yo lo ayudaba con mucha ilusión, ¿verdad? Y compartía lo que yo sabía con él. Entonces, posiblemente yo hubiera terminado en ese mundillo de la informática. Ok. ¿Qué le gustaría lograr antes de morir? De no ser santo. No, creo que hacer las cosas bien, ¿verdad? En este ministerio que el Señor me está dando. Y hacer las cosas bien. Y creo que esa ilusión es bonita porque me va a ayudar. Me va a ayudar a hacerlo todos los días, ¿verdad? Entonces, que toda mi vida vaya en esa sintonía, de buscar esa santidad tan esperada, ¿verdad? Y más esperada en nosotros, ¿verdad? Los ministros de la iglesia. La gente espera que seamos santos. Ok. Y Cristian, un dato curioso que nadie sepa de usted, así que se saque de la manga que usted dice, yo hago esto y nadie sabe, o yo puedo hacer esto y nadie sabe. Ay, ¿qué puede ser? Eh, y antes que les estaba hablando, ¿verdad? A mí me gusta este mundo del anime y esto, Sí, ¿verdad? Entonces, mi anime favorito es Full Metal Alchemist, qué ¿verdad? bueno. Y ese fue el manga que compré, el primer tomo. Mi hermana me vio seguro con mucha ilusión cuando lo tomé, porque hay una editorial que tiene unas portadas muy, muy chivas. Y entonces me dice, cómpreselo, cómpreselo. Entonces, sí, ese mundillo que me gusta, ¿verdad? Ese hobby que me gusta de ver anime y demás. Bueno, muy bien. Ya han superado las 18 preguntas random y vamos a ir al segundo segmento. Esto es muy sencillo. Le vamos a decir una palabra, en este caso son palabras, y usted tiene que decirnos lo primero que se le venga a la mente. Perfecto. Muy fácil. Pastoral juvenil. Donde nacieron muchas ilusiones. Ok. Seminario. Eh, Crecimiento. Sacerdocio. Una gran ilusión y un sueño. Juventud. Hay que disfrutarla. Don Gilberto. Un gran hombre, para mi papá. Me enseñó muchos valores, ¿verdad? El trabajo, el valor del esfuerzo. eh, ha me ha marcado mucho en mi vida, ¿verdad? Y de lo que soy. Entonces sí, sembró muchos valores en mí, del trabajo fuerte, del esfuerzo, de la entrega, de la entrega. Doña Lorena. Mi madre, ¿verdad? Una mujer muy luchadora, ¿verdad? Que nos ha dado todo el cariño, ¿verdad? Y de ella siento, ¿verdad? Esa capacidad de apertura al amor, a la ternura, al cariño, ¿verdad? La sensibilidad. Vocación. Qué regalo más lindo. Es un regalo muy lindo. Y presbiterio. Una gran familia, ¿verdad? Que es lo que me he topado hasta ahora en las oportunidades que me he encontrado con los hermanos en el clero, ¿verdad? En medio de todas las situaciones, ¿verdad? Como cualquier familia, pero sentir la cercanía de muchos, ¿verdad? Entonces, lo miro con ilusión.
de acercarme y ya ahora entrar como presbítero, ¿verdad? Bueno, muy bien, ha pasado con éxito este segundo segmento y vamos al tercero. Yo quiero que agregar algo adicional al guión que aquí nos prepara Josué. Cristian, usted es un sacerdote que va a marcar la historia de la iglesia porque va a ser ordenado en el contexto del sínodo, de la sinodalidad. Ujú. ¿Qué significa para usted todo esto, el Papa Ujú. Francisco ahora de frente a ser sacerdote? Siento, ¿verdad?, que podríamos caer en la tentación de ver la sinodalidad o el sínodo como un gran eslogan, ¿verdad? Más que un acontecimiento. Pero sí hay ideas que yo estoy completamente convencido, ¿verdad? De que nuestra experiencia eclesial tiene que ser un caminar juntos, ¿verdad? Tiene que ser un caminar juntos, un escucharnos. Somos iglesia porque compartimos el camino, compartimos la vida, ¿verdad? Entonces, incluso siempre, ¿verdad? En medio de mis reflexiones en el seminario y demás, eh, creo y estoy convencido que ese camino del cual la iglesia debe de seguir, ¿verdad? Para ser iglesia, ¿verdad? Debe de seguir para ser iglesia. Entonces, creo que así, qué oportunidad más linda de Dios, ¿verdad? Poder ser los sacerdotes ordenados en este contexto de sínodo. Y creo, ¿verdad?, que en medio de nuestra formación, incluso no lo digo solamente por nosotros dos, que aquí en la diócesis, ¿verdad?, de los que vamos a ser ordenados, sino incluso generaciones que vienen antes y que vienen después, ¿verdad?, que nos hemos formado en esa dinámica o en esa experiencia, ¿verdad?, de la importancia de la iglesia sinodal, ¿verdad?, de la importancia de la escucha, de la importancia de caminar juntos, de la importancia de abrir caminos juntos, ¿verdad? Eh, yo creo que es un regalo, ¿verdad? Y que si aprovechamos podremos sacarle muchos frutos. Muy bien, Josué. Muy bien, Cristian, en este último segmento, ya para cerrar, queremos que usted le envíe un mensaje a todos los jóvenes que estuvieron con usted Ujú. trabajando ese momento de esa inquietud, de quitarse esos miedos que nos hablaban. Y también envíele un mensaje a sus compañeros suyos del seminario que todavía están ahí en ese Ujú. proceso. No hay que tener miedo. Creo que para encontrar estos caminos que nos darán la plenitud y la felicidad, debemos de apostar en grande y debemos dejar los miedos atrás y permitir que el Señor toque nuestro corazón, que el Señor toque nuestra vida y dejar que Él nos aventure, ¿verdad?, en esta experiencia tan bonita, ¿verdad?, que es la vocación. Eh, a veces uno se queda paralizado por el miedo y no se da la oportunidad de dejarse encontrar por Cristo. A veces uno cierra el corazón, incluso a personas que pueden marcar la vida de uno para bien, y por miedo no permite que esas personas entren en la vida de uno. Entonces, es ese, ¿verdad? Yo creo que mi consejo es no tengan miedo, desen el chance de aventurarse, de descubrir la grandeza y la riqueza que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, Descubrir los caminos del Señor, aunque serán en ocasiones dolorosos y demás, pero yo creo que es lo mejor que puede, es el mejor chance que se puede dar uno, ¿verdad? El mejor chance que se puede dar uno para encontrar esa felicidad, para encontrar esa plenitud, para sentirse, creo que a veces se podría mal entender, ¿verdad? Pero para sentirse realizado, no solamente de lo que uno hace o de una vanagloria, sino para sentir que uno está buscando verdaderamente esos caminos que lo van a llevar a ser pleno y que lo van a llevar a ser santo. Entonces es abandonen el miedo y desen la oportunidad, que la aventura es muy hermosa. Bueno, Cristian, sin duda alguna que un consejo que a todos nos cae, porque de repente el miedo es algo que es muy humano Ujú. y a todos creo que el consejo es muy favorable. Gracias por haber estado con nosotros este día, por tomar el tiempo, por querer un poquito exponerse de frente a la gente, que conozcan más del diácono que forma parte de nuestra diócesis, que de repente solamente lo ven ahí en el altar sirviendo, pero
en muchas ocasiones pues nos quedamos con esa imagen. Así que gracias por abrirnos, contarnos experiencia, por compartir con nosotros. Esto creo que es muy, muy válido y es muy motivador para jóvenes también que quieren discernir una vocación al sacerdocio, a la vida consagrada. Así que gracias, gracias por lo que hace en nuestra diócesis, por estar ahí presente y de frente a este camino que me imagino que vendrán también los ejercicios espirituales antes de la ordenación, desde ya, y le decimos a ustedes también que nos ven o nos escuchan, oremos por Cristian y oremos por Kenneth, porque no solamente es Cristian, sino también es Kenneth, que esperaremos tener también con nosotros en algún momento compartiendo durante estas próximas semanas. Y oren mucho por ellos. Y bueno, para el 12 de octubre a las 10 de la mañana, en el contexto de la celebración de Nuestra Señora del Pilar, celebraremos también la ordenación presbiteral de Cristian y Kenneth, así que oremos mucho por ellos y pues también démosles un gesto de cariño, de apoyo, de ánimo, que me imagino que también los tendrán mucho durante estos días. Josué. Agradecerle de nuevo, Cristian, por el tiempo, por estar acá, por aceptar estar acá sentado con nosotros, conversar un ratito. Como yo le decía, es una conversación entre amigos que nos va a ayudar a evangelizar a todas las personas que nos están viendo. Y mucho más esas personas que tienen esa inquietud vocacional, sea cual sea. Y no, de verdad, muchas gracias, Cristian, por estar acá. Oramos por usted mucho. Y siga adelante, que esas oraciones los sostengan siempre en su ministerio. Gracias. Agradecerles a ustedes la oportunidad. Qué lindo tener estos espacios, ¿verdad? Qué lindo los sueños de ustedes también, ¿verdad? En medio de la labor que desempeñan aquí en la diócesis, ¿verdad? De poder acercarnos a la comunidad a través de estos medios, ¿verdad? Son tan valiosos y debemos aprovecharlos. O sea, agradecerles de todo corazón. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta este momento, al final del podcast, todo este ratito. Y hay muchos podcasts para atrás también para que los puedan ver y disfrutar. Muchas gracias, José Ramón. Y esto fue Ahí nos vemos.